Profe, buenas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, alumna. Muy buenas tardes, Camila. Buenas tardes, Paucar. Buenas, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Valeria. Todos estamos con esta escarapela. Muy bien, perfecto, Camila. Valeria también está con su escarapela. ¿No? ¿No? No tengo, profe, no he salido a ¿No? la tienda. Pero papá, mamá, pues ahí de pasada. Paucar, buenas tardes, tu escarapela. Se ha roto, profe. Se ha roto tu escarapela. Mi perro lo ha mordido. Porque lo dejas muy al alcance del animal. Saben que el animal no piensa, actúa por actuar. Rodrigo, hay que tener la formalidad de la clase por si acaso, ponte el buzo del colegio, la casaca del colegio. ¿Ya? Está sucio, profe. ¿Perdón? Está sucio. Hay que tener Ayer lo usaba. por si acaso todo se evalúa, alumno. Ya, profe. ¿Ya? Lo sabe. Muy bien. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Sheila. Está con su escarapela, perfecto. Sean buenas tardes. Su escarapela. Buenas tardes, profesora. Disculpe, profesor, no tengo. No he llegado a comprar todavía. No ha llegado a comprar, no ha salido de tu casa. Ya. A ver. La próxima clase vamos a tomar examen mientras van uniéndose los otros compañeros. Y el examen en realidad básicamente va a estar sobre los temas que hemos hecho, joven, como ha sido el examen de nuestro alumno. No va a ser nada de otro contexto. Pero sí me gustaría que eleven sus tareas, porque si usted no ha elevado ni una tarea, eso quiere decir que no has hecho ninguno de los temas. Pero un alumno que ha estado haciendo sus temas, su tarea, todo eso, entonces le va a resultar relativamente sencillo. Entonces, a más tareas que usted ha enviado, más nota. Menos tareas que usted ha enviado, menos nota. Todo va a ser directamente proporcional. Entonces, tenemos pues la opción de tener nuestras notas con nuestra tarea complementando la parte de nuestro examen que vamos a dar. Y además también como una forma de practicar, jóvenes. ¿Cuándo vamos a practicar? Lo tenemos que hacer de todas maneras, porque es una parte que involucra aprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los que ahora son médicos han tenido que aprender física 1 y física 2 en la universidad. Todo. Porque está dentro de la currícula y el sílabus universitario. En cualquier universidad, sea privada o nacional. Y entonces se sortea eso en la medida que uno se dedique, en la medida que uno lo quiera hacer. Aparecen las grandes dificultades cuando uno dice, no me sale o no puedo hacerlo y me tiro para atrás. Pero cuando tenemos la predisposición de querer hacerlo, lo hacemos. ¿Ok? Muy bien, muy buenas tardes con todos jóvenes. Hoy entonces estaremos tocando el tema de la parte que corresponde a calorimetría, pero que va a ser, ¿qué cosa? Va a ser cambio de fase. Ese va a ser el tema que nosotros vamos a ver, va a ser el tema que corresponde a cambio de fase. Entonces vamos a ver acá.
Profe, ¿está ahí? A ver, veamos entonces. Hoy día vamos a hacer un tema complementario a la parte de calor 1, que sería calorimetría 2, pero como cambio de fase. ¿Cuándo se presenta cambio de fase? Cuando yo tengo un poco de hielo y lo dejo en la superficie, puede ser a temperatura ambiente, y el hielo, caballero, se va a descongelar. A esa acción de que el hielo se va a descongelar, se le llama cambio de fase. Va a pasar de fase sólida a fase líquida. Necesariamente, cuando usted lo saca de la condición de la refrigeradora, de la nevera, el hielo, usted lo deja a temperatura ambiente y se va a descongelar. Lentamente. Pero si a ese hielo lo pone en un recipiente y le mete fuego, se va a descongelar con mayor rapidez porque le está suministrando calor. Entonces, ¿qué pasa? De que ahí se produce un cambio de fase, pero el cambio de fase se hace a temperatura constante. Usted lo deja el hielo está a 0 grados Celsius y a esa temperatura se comienza a descongelar a temperatura gota por gota, pero si le da calor, se descongela más rápidamente. Luego, todo el hielo, cuando se descongela, ¿en qué se convierte? En agua. Le sigo dando calor. Cuando yo le voy a dar calor, el agua a la temperatura ambiente, por ejemplo, que sea 20 grados Celsius, va a comenzar a ponerse 20, 30, 40, 50, hasta que va a llegar al punto de ebullición. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? Estado gaseoso, ¿A cuánto hierve? 120. A ver, ¿a cuánto grado hierve el agua? 100, 120. No, 100. A 100 grados hierve el agua. Pero si nosotros hemos sido observadores, el agua a momento que comienza a hervir está en 100, pero ¿qué comienza a salir? Vapor de agua. Quiere decir que se está vaporizando. Como yo le estoy dando calor y no le apago el fuego, no le apago la cantidad de calor que le estoy suministrando, entonces ahí ocurre también un cambio de fase. Pero ese cambio de fase es de líquido a vapor. Es otro cambio de fase, que también se produce a temperatura constante. Es decir, a 100 grados Celsius, el agua se comienza a vaporizar y hay un cambio de fase líquida a fase de vapor o fase gaseosa. Entonces, eso es lo que vamos a tocar hoy día, que para cada uno de ellos va a haber una expresión matemática, sí, hay una fórmula matemática. No basta con decir ya, bueno, yo he visto en el recipiente lo que pasa de fase líquida a fase gaseosa, de fase sólida a fase líquida, sí. Pero eso no queda en que yo lo he visto, e inclusive usted lo puede experimentar. Pero ¿qué va a pasar? De que simple y llanamente, jóvenes, va a pasar lo siguiente, de que usted
¿cómo lo va a expresar? Cuando le tiran cuánto de calor voy a suministrarle para derretir 5 gramos de hielo. Y entonces ves en el recipiente cómo yo me voy a dar cuenta, no me doy cuenta. Y ahí viene la necesidad de que la física jala a la matemática para justamente justificar o calcular la expresión o la cantidad de calor que voy a dar. Muy bien, entonces lo que hacemos diariamente, de repente, ya viene expresado, se utiliza en grandes fundiciones también. ¿Eh? Veamos cambio de fase. Cuando ocurre un cambio de fase, solo hay un cambio en la energía potencial de las moléculas. La temperatura es constante, como les voy, ¿no? Cuando es sólido, pasa a líquido. Entonces, la cantidad de calor es masa por el latente de fusión. Cuando está en líquido y pasa a vaporización, a gas, el calor latente de vaporización será su masa por el latente de vaporización. Cada uno de ellos tiene su expresión matemática y cómo se va a trabajar. Por ejemplo, tenemos el calor latente de fusión. El calor latente de fusión, jóvenes, de una sustancia es el calor por unidad de masa que se requiere para cambiar la sustancia de la fase sólida a la líquida de su temperatura de fusión. Acá debemos de considerar cómo va a pasar de hielo a agua, entonces el latente de fusión del hielo es 80 calorías por gramo. Es decir, por cada gramo de hielo, yo necesito 80 calorías de calor para derretirlo. ¿Ok? Ya. Profe, dice la alumna Nicole que le acepte, por favor. ¿Ah? Dice la alumna Nicole que le acepte, por favor. Ya. Está, pero a ver. Ahí es. Entonces, jóvenes, tenemos que el calor latente de fusión cuando va a pasar de sólido a líquido. Si fuera otro material, por ejemplo, un hierro, y el hierro quiero pasarlo al líquido, el hierro también se puede fundir. De ahí salen pues los diversos tipos de hierros y las configuraciones que tiene que podemos ver en las ferreterías o en las grandes tiendas donde venden los metales. Tenemos metales cuadrados, tenemos metales de forma circular, metales que están diseñados. Entonces, ¿cómo se logra eso? Porque se ha tenido el hierro en forma líquida, entonces se le ha dado la forma de acuerdo al modelo que ya había en la fundición, ¿ves? Entonces, si no, no podría esquematizar. Muy bien. Profe, ¿Q se refiere al calor específico o al calor sensible? No, este de acá es calor latente de vaporización. Es calor de cambio de fase. Porque estamos, ¿qué cosa? Cambio de fase. Entonces, el calor acá es calor de cambio de fase. Ya ves, porque no aparece variación. ¿Cómo me doy cuenta cuando es cambio de fase? Cuando no hay variación de temperatura, ¿ves? Acá no hay variación de temperatura. Ah, ya, esto de acá debe de ser un calor de cambio de fase. ¿Ves? Tanto para el latente de fusión como para el latente de vaporización. Estamos haciendo de cada uno. Hemos hecho el latente de fusión. Vamos a la parte del latente de vaporización. A ver, jóvenes. Ya está, hemos visto el latente de fusión. Vamos a ver ahora el latente de vaporización. El calor latente de vaporización, que también se conoce como LB, de una sustancia, es la cantidad de calor latente de vaporización, por cada unidad de masa que se requiere para cambiar la sustancia de su estado líquido a su estado de vapor, ¿no es cierto? Manteniendo, ¿qué cosa? Su temperatura de ebullición. Entonces, cuando el agua llega a 100 para el agua, entonces, justamente el latente de vaporización será 540 calorías por gramo. Es decir, para yo vaporizar el agua, por cada gramo de agua que tenga, necesito 540 calorías de calor. Por eso que a más agua que tenga, necesito más calor para que pueda vaporizarse. ¿Ok? Muy bien. A ver, veamos acá. Dice, calor fundido o fundido de un cubo de cobre. Fundido quiere decir que yo lo voy a pasar a estado líquido. ¿Ah? El calor Q que se requiere para fundir quiere decir pasar a estado líquido, una sustancia
a su temperatura de fusión, se puede encontrar si se conocen la masa y el calor latente de fusión. Pero para este cubo me están dando que el latente de fusión es 134 kilojoule por kilogramo. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de calor será 2 kilogramos por el latente de fusión, que es 134 kilojoule, es 134.000 joule por kilogramo. Kilogramos con kilogramos se van y me sale que necesito una cantidad de calor de 268 kilojoule para convertir los 2 kilogramos de cobre en líquido. Es lo que se hace. Es lo que trabaja en las grandes fundiciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con ese ejemplo, vamos a pasar a hacer los ejercicios de la página 294 de su ficha. A ver, dice, tenemos acá, dice, calcula la cantidad de calor necesario para derretir 200 gramos de hielo a, ¿cuánto? A 0 grados centígrados. Para derretir la cantidad de calor latente de fusión será su masa por el latente de fusión. La masa que quiero derretir es 200 gramos. El latente de fusión es 80 calorías por gramo. Gramo con gramo se van y me queda que para derretir los 200 gramos necesito 16.000 calorías. ¿Ok? 16. O también puede ser 16 kilocalorías, porque una kilocaloría es 1000 calorías, ¿correcto? Muy bien. Veamos. Profe, ¿por qué ahí el latente de ¿Por qué fusión era 80? 80? Ah, ya. Acá está, a ver, por aquí. Esto creo que es. No, aquí. Acá. Cuando yo quiero pasar un estado sólido a fase líquida para el hielo, este de acá, H es hielo. Latente de fusión del hielo, o sea, esta fusión del hielo va a ser 80 calorías por gramo. Si es otra sustancia, cobre, hierro u otra sustancia, a mí me darán este latente de fusión, ¿correcto? Pero para el agua ya va a ser un valor constante de 80 calorías por gramo. Por eso que cuando yo pongo acá, dice, ah, ya, latente de fusión, ¿qué cosa es? Hielo. Y para el hielo es 80 calorías por gramo. Entonces, esto ya lo reemplazo directamente. ¿Correcto? ¿Está bien? Gracias, profe. Perfecto. Vamos al problema número 2. Dice, ¿cuánto calor será necesario para vaporizar 13 gramos de agua a 100 grados Celsius? Entonces, el calor latente de vaporización será la masa por el latente de vapor. Entonces, la masa que quiero vaporizar son 200 gramos de agua, 200 gramos. Y el latente de vaporización para el agua es 540 calorías por gramo. Una vez más, acá hemos puesto, creo, ahí está, ve. Para el agua, el latente de vaporización es 540 calorías por gramo, que es un valor constante, ¿correcto? Bien, entonces reemplazamos acá 540 por 200, sale 10.800 calorías o se puede colocar 108 kilocalorías. Bien. ¿Está bien hasta ahí? ¿No hay problema? Perfecto. Pregunten a una cosita que no entendemos, siempre preguntamos. Vamos al problema número 3. Veamos. ¿Cuánto calor será necesario entregarle a 60 gramos de agua que está a 95 grados centígrados para vaporizarlo? Quiere decir que los 60 gramos de agua están a 95. Acá voy a tener 60 gramos de agua. Y luego, como está a 95 para vaporizar, tengo que llevarlo a ¿quién? A 100, porque 95 no voy a vaporizar. Una vez para llevarlo a 100 necesito una cantidad de calor. Pero como hay variación de temperatura, esta cantidad de calor, ¿será calor sensible o calor latente?
Calor sensible. Claro. Uno, Q2. Uno, ¿no? Calor sensible, ¿por qué? Porque simple y llanamente hay variación de temperatura, jóvenes. Calor sensible porque hay variación de temperatura. Esa es la clave de darnos cuenta, ¿ves? Esa es la clave de darnos cuenta, jóvenes. Ah, ya. Y en cambio, en el punto 100, también voy a darle calor para que se vaporice. Y este calor 2 ya será Cambio de calor fase. latente. Por eso lo he hecho aparte acá. Calor 1 es calor sensible. Masa de agua, calor específico de agua por la variación de temperatura. Masa de agua 60. Calor específico del agua vale 1. Y la variación de temperatura 100 menos 95, 5. ¿Cuánto me sale? 300 calorías. Ya tengo acá 300 calorías. Pero no es la respuesta. Tengo que calcular calor 2. Pero calor 2 es calor latente de vaporización. Será la masa de agua por el latente de vaporización. 60 por 540. Haciendo esa operación me sale 324.000 calorías. No, 32.400 calorías. Sumado con los 300, calor total será 300, ¿cuánto? 32.700 calorías. Sumado 300 más 32.400 será 32.700 calorías. Es la cantidad de calor. 32.7 kilocalorías, ¿no, profe? O puede ser 37,2, 32,7 kilocalorías también. Porque siempre considerando que una kilocaloría es 1.000 calorías. ¿Correcto? Bien. Ejercicio número 4, jóvenes. Dice, un recipiente con capacidad calorífica. La capacidad calorífica C es cantidad de calor sobre variación de temperatura. De 15 calorías sobre grados Celsius. Tiene 385 gramos de agua a 50 grados. Entonces, jóvenes, acá el recipiente tiene una capacidad calorífica. Esa capacidad calorífica es igual a ¿quién? Es igual a la cantidad de calor sobre su variación de temperatura. Entonces, el calor que tiene el recipiente será 15 por la variación de temperatura. Entonces, el recipiente va a tener una cantidad de calor. Y el agua va a tener otra cantidad de calor porque el recipiente contiene el agua a 50 grados Celsius. Y luego dice, ve, y se mezclan con 100 gramos de agua a 70 grados. O sea, voy a echar agua a 70 grados Celsius y luego se generará una temperatura de equilibrio. Entonces, hemos dicho que para resolver problemas donde se van mezclando agua u otro líquido de mayor temperatura y menor temperatura, se utiliza el diagrama lineal. Los problemas que están, las temperaturas de mayor temperatura a la derecha, los que están a menor temperatura a la izquierda. Luego decimos calor 1, que es calor debido a los 385 gramos de agua, más el calor 2, debido al calor del recipiente, debe de ser igual a calor 3, que es el calor que pierde ¿quién? El calor que pierde la cantidad de 100 gramos de agua. Perfecto. Una vez que tengo esto, digo calor 1 será la masa que tengo ahí, ¿cuánto es? Voy a tener 385 gramos por la temperatura de equilibrio menos 50, calor específico del agua 1. Calor 2 es la cantidad de 15 por la variación de temperatura, pero esta variación de temperatura ya le he puesto, temperatura de equilibrio menos 15. O sea, el calor 2, su variación de temperatura va a ser temperatura de equilibrio menos 50. Como acá la temperatura de equilibrio es la misma, factorizo y voy a tener ¿cuánto? Voy a tener acá 385 más 15, que vale 400. Un par de ceros con un par de ceros se van y operando de forma correcta, esa temperatura de equilibrio sale 54 grados Celsius, nada más. Entonces aquí había que darse, cuando me dan esto, ¿cómo lo relaciono, no? Mediante esta fórmula, C es igual
¿A quién? A Q sobre variación de temperatura. Como C vale 15, 15 por variación de temperatura sería igual al calor 2 que le he llamado al calor del recipiente. Calor 1 ya es calor debido al agua, no hay problema. Vamos al ejercicio número 1 de la página 295, jóvenes. Dice, determina cuántas calorías son necesarias para derretir 0,03 kilogramos de hielo a 0 grados Celsius. Entonces, esto está en kilogramos y latente de fusión en gramos. Tengo que convertir 0,03, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Por 1000. ¿Ah? Por 1000. Por 1000. ¿Por qué? Porque 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Y al multiplicar por 1000, ¿cuánto me queda? 30, ¿no? 30, acá se me ha pasado, creo, ¿no? 30 nomás queda. 30 es. 30. Un cero más me ha salido. Por 1000 sería 30 nada más. Y 30 por 80 sería 2400. Acá un cerito lo vamos a hacer. Sería 2400, ¿correcto? Porque sería 30, porque acá por 1000 me sale 30. 30 por latente de fusión del hielo, que ya es conocido, 80. Y 30 por 80, 2400. 2400 sería acá. 2400, nada. 2.4 kilocalorías. ¿Perdón? Puede ser 2.4 kilocalorías. 2,4 kilocalorías, que también es la respuesta equivalente. Veamos, a ver, jóvenes. Dice, ¿cuánto calor será necesario entregarle a 50 gramos de hielo que está a menos 15 grados para que esté a punto de ser derretido? Para que esté a punto de estar derretido, pero no está derretido. Quiere decir que lo voy a llevar de menos 15 hasta 0, pero acá no va a haber calor. Porque me dice, ¿cuánto calor será necesario entregar a 50 gramos de hielo? Este de acá, 50 gramos de hielo que se encuentran a menos 15 para que esté a punto de ser derretido, pero no es derretido, sigue siendo hielo hasta acá nomás. Por eso no le he puesto calor acá. Allá. Quiere decir entonces, jóvenes, que la cantidad de calor de menos 15 hasta 0 será calor sensible. Hecho acá, por si acaso, el calor específico del hielo es 0,5. Eso también es un valor constante. Entonces, la cantidad de calor por ser sensible será masa del hielo por calor específico del hielo por la variación de temperatura del hielo. Masa del hielo, 50 gramos. Calor específico del hielo, 0,5, que es un medio. Y variación de temperatura del hielo será 0 menos 15. Perfecto. Mitad 1, mitad 25. Y tendré 25 por 15. Haciendo esta operación, la cantidad de calor sale 375 calorías. Tengo que emplear o entregarle 375 calorías para llevarlo hasta 0. Cuando está en 0, está a punto de ser derretido, pero no se derrite. Entonces, para que se derrita, tengo que agregarle una cantidad de calor, pero eso no me pide. Solo me piden cuando está a punto de ser derretido. ¿Ok? Muy bien. Veamos problema número 3. Algo parecido. Hallarle el calor necesario para que 20 gramos de hielo, que está a menos 16 grados Celsius, esté a punto de fundirse. Fundirse quiere decir derretirse, ¿ah? ¿Ya? Fundirse. Entonces tengo acá menos 10, menos 16, los 20 gramos de hielo. Pero como está a punto de fundirse, será hasta 0 nada más. No le agrego el calor acá, que sería calor 1. Cuando yo le pongo calor 1 acá, ya está derritiéndose en agua. Pero no me dice, ¿ves? Está a punto de fundirse. Luego será calor sensible. Para el hielo, lógico. Calor sensible será masa del hielo, calor específico del hielo, por la variación de temperatura. Masa, 20 gramos. Calor específico del hielo y hemos dado 0,5 o un medio. Y la variación de temperatura, jóvenes, ¿a qué será igual?
será 0 menos 16. esto, claro, menos 16. Mitad 1, mitad 8, 8 por 16, 160 calorías. Muy bien. Pasamos al problema número 4. Dice, ¿cuánto calor será necesario extraerle a 12 gramos de vapor de agua a 100 grados para condensarlo totalmente? Cuando a mí me hable condensarlo totalmente, quiere decir que de lo que era vapor lo voy a bajar todo a agua. Lo he condensado, todo está en agua. Entonces ahora tendremos que aplicar la fórmula que dice calor es masa por el latente de vaporización. 12 gramos, correcto, de vapor por el latente de vaporización. Operando esto me sale 6.480 calorías. Es decir, debo extraerle 6.480 calorías para dejarlo todo en agua. Sacarle esa cantidad de calorías a lo que es vapor. ¿Ok? Muy bien. Número 5. ¿Cuánto calor sería necesario extraerle a 36 gramos de vapor de agua que está a 100 grados Celsius para condensarlo totalmente? Entonces, nuevamente acá tengo que emplear el calor latente de vaporización. Masa 36, latente de vaporización 540, ¿ves? Le tengo que sacar, operando 19.450 calorías es la cantidad de calor que tengo que sacarle, ¿no es cierto?, a 36 gramos de vapor de agua para dejarlo todo en estado líquido, condensado. Problema número 6. Un cubo de hielo de 800 gramos, calor específico del hielo acá es 1,5, se encuentra a menos 10 grados Celsius y se coloca en un estanque con agua, el cual se encuentra a 0 grados Celsius. ¿Qué cantidad de agua se solidificará? Mira, observa, coloco esta cantidad de hielo en un estanque que tiene agua. Entonces me piden qué masa de agua se va a volver hielo. Entonces, la cantidad de hielo que tengo acá debe de ser igual a calor 2, que es la que se va a solidificar. ¿Ok? Entonces, pero este calor es calor latente y este calor sensible. Perfecto. Entonces, calor 1 es masa del hielo, calor específico del hielo por su variación de temperatura. Y calor 2 será masa del hielo que se va a volver justamente sólido por el latente de fusión del hielo. Reemplazamos a masa de hielo 800, calor específico 1,5, variación de temperatura de menos 10 hasta 0, 10. Masa no conozco, incógnita, por el latente de fusión 80, 80 va 1, 80 va 10, 10 por 10, 100, entre 2, 50. Entonces la masa del hielo de agua que se solidificará será 50 gramos. 50 gramos de agua se vuelve hielo. Problema número 7. Algo parecido. ¿Eh? Un cubo de hielo de 3,6 kilogramos y una temperatura de menos 40 grados Celsius se coloca en un lago que se encuentra a 0 grados Celsius. ¿Correcto? Determina la cantidad de agua que se solidificará, que se volverá hielo. De forma análoga a la anterior, esta cantidad de hielo, cuando voy a depositarlo en la cantidad de agua, va a haber una cantidad de agua que se va a solidificar. Luego calor 1 es igual a calor 2, pero calor 1 es calor sensible. Masa del hielo, calor específico del hielo, variación de temperatura, esto significa variación, ¿eh? Variación de temperatura del hielo es masa de, ¿qué cosa? Masa del agua del lago que se solidifica por el latente de fusión del hielo. Muy bien, operamos a estos 3,6 kilogramos, acá si lo pasamos a gramos sería 3.600 por 1,5 por 40. La variación de temperatura acá es 40. Masa que me piden calcular por 80. Muy bien. 40 va 1, 40 va 2. Mitad 1, mitad 1.800. 1.800 entre 2, 900. Entonces la cantidad de agua que solidifica, 900 gramos. Claro, por esta temperatura que tiene el hielo.
menos 40 y todavía va a estar en 0. Ya. Problema número 8. Dice, se tiene 10 gramos de vapor de agua a 100 grados Celsius. Determina la cantidad de calor o determina el calor que hay que quitarle para condensarlo completamente. Quiere decir que hay que quitarle una cantidad de calor a este vapor para pasarlo ¿a quién? A agua. Agua. Entonces, ¿qué usamos? Calor sensible. Perdón, calor latente. El calor latente es masa por el latente de vaporización. Y uso esto porque este es vapor. Entonces tengo que quitarle una cantidad de calor, pero del vapor. Entonces su masa, 10 gramos. Latente de vaporización es 540 calorías por gramo. Gramos con gramos se van y me sale 5.400 calorías. O sea, tengo que quitarle a estos 10 gramos de agua 5.400 calorías y todo ya se convirtió ¿en qué? En 10 gramos de agua. Todo está en agua. Está en 100 grados, pero ya no vaporiza, está en agua nada más. Perfecto. Así se hace cuando yo voy a ver si voy a utilizar calor latente o calor sensible y cuándo voy a emplear. Entonces, ¿cuántas fórmulas empleamos en calor sensible de latente, jóvenes? 2. ¿Cuáles son? Calor latente de vaporización y calor latente de fusión. Ya está, perfecto. Entonces tenemos acá solo 2 fórmulas. Y de acuerdo a los datos que me den, voy colocándolos, los reemplazo y opero. En la parte operativa sí ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Puede estar, pueden dejar en calorías o lo pueden dejar en kilocalorías también. Entonces, de tal manera que voy poniendo mis datos en orden y voy operando. Entonces, una técnica también, jóvenes, ¿cuál es? Yo he hecho una resolución de una cantidad de ejercicios. Usted en su casa tapa la resolución y intenta hacer por su cuenta. Tapa la resolución, intenta hacer por su cuenta y ves hasta qué punto lo puede resolver. Eso es una buena técnica también para avanzar. Es una técnica También que a mí buscar me ha en funcionado, el y eso internet, lo ¿no, utilizo profe? usted, ¿ok? Y entonces ya vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando. Y después cuando ya viene tu tarea, parecido los problemas, ya lo puedes resolver, ¿ves? Porque has hecho ese formato. Que a veces digo, pero yo de nuevo tengo que hacer los ejercicios, pero es la forma como se aprende, jóvenes. A más ejercicios que usted desarrolle, se va a volver más experto. Es la única forma, no hay un mecanismo más sencillo. Y va a ser también una formalidad de que usted escriba la fórmula, ¿ves? Usted escriba la fórmula más recurrentemente. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Ya? Entonces, si no hay así, jóvenes, sobre este tema y otros temas que hemos visto en clase, va a venir el examen de la próxima semana, que es el examen bimestral. Les pediría, por favor, que todos eleven su tarea. A más tareas van a tener más notas. Menos tareas, menos notas. Entonces, de tal manera que hagamos siempre el esfuerzo de dedicarnos. Siempre el esfuerzo de estudiar, que es la parte más importante, en verdad, para el futuro de ustedes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya nos queda poco tiempo. ¿Ok? Cumplamos con nuestro compromiso, cumplamos con nuestra tarea. La idea no es solamente ingresar a clase y luego ya no hago nada más. Hay que hacer nuestra tarea, subir a la plataforma como corresponde. ¿Ok? Muy bien. Eso ha sido la clase de hoy día, jóvenes. Muy buenas tardes con todos. Será hasta la próxima reunión, que será la evaluación. Para la próxima reunión traten de conseguirse un celular con cámara, porque va a ser con cámara la supervisión de la evaluación. ¿Ok? Muy bien. Muy buena tarde con todos. Ha sido un gusto de estar con ustedes a través de este medio. ¿Ok? Cuiden la salud, consérvese, no salga, jóvenes. ¿Quién dice que a los jóvenes no le atacan? No salga, hay niños que están entrando también.